Buenos días, queridos hermanos. En videos anteriores he hablado del humanismo cristiano, término que utilizo para diferenciarlo del humanismo que se predica en el mundo. Y uno de los hermanos que vio esos videos me pregunta por qué no simplemente humanismo. Definamos primero el humanismo. El humanismo fue un movimiento filosófico y cultural que, inspirado en la cultura y filosofía greco-romana, priorizó la razón por sobre la fe y se interesó por el concepto del hombre como centro del universo. Hubo humanismos en la Edad Media, en la corte del emperador Carlomagno, pero el humanismo concebido como lo entiende hoy el mundo se originó durante los siglos XIV y XV en las ciudades de Roma, Florencia y Venecia, es decir, en Italia, a partir de trabajos de tres escritores hoy de talla universal: Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Esta época era la del Renacimiento italiano, conocido también como humanismo renacentista. A partir de 1450, la invención de la imprenta posibilitó que el humanismo alcanzara resonancia gracias a la posibilidad de difundir masivamente cualquier idea de modo impreso. Y más adelante comenzó a hablarse del término humanismo existencialista, especialmente en los grandes países que encabezaban el mundo en esas épocas. En cualquier caso, poniendo al hombre como centro de todo, el humanismo retomó el contacto con los clásicos, el llamado clasicismo. Se promovió la lectura analítica como vía para que cualquier lector pudiera comprender las ideas anteriores de la humanidad. Se instauró una mirada realista de la historia para comprender plenamente el presente. Se priorizó el concepto de la dignidad humana y de lo individual como mecanismos autosuficientes para alcanzar la iluminación intelectual y la sabiduría, y se apostó por la virtud activa, difundiéndose la idea de que una virtud activa combinada con un entendimiento filosófico y una retórica poderosa podía cambiar la forma de vivir del ser humano. En los tiempos que vivimos se confunde ese humanismo, que ha sido bien definido por la filosofía a lo largo de los siglos, y se minimiza el significado complejo de esa corriente filosófica, considerando humanismo simplemente cualquier cosa que el ser humano haga bien, cualquier cosa donde el hombre muestre su bondad, sacrificio y valentía. Escuchamos usualmente cosas como las medidas humanistas de las naciones desarrolladas para luchar contra el hambre en África, el trabajo humanista del gobierno en los barrios pobres o la vocación humanista de fulano de tal durante la guerra. Todo esto se complica en un mundo donde se ha perdido respeto al valor real y exacto de las palabras, llegando a confundirse incluso humanismo y humanitario, que son dos cosas absolutamente distintas. El humanismo, como vimos antes, aleja la fe de nuestras vidas y saca a Dios de la fórmula. Basta con el ser humano, asegura el humanismo. De hecho, justo en el siglo en el que nace el humanismo, comienza a hablarse también del oscurantismo. Y ese, claro está, apunta a nosotros, los cristianos. Debo decir que originalmente fue un término justo. Surgió a partir del título de la sátira Carta de los Hombres Oscuros, que trataba sobre la disputa entre el humanista alemán Johannes Reuchlin y unos frailes dominicos, a quienes se llama en esta obra hombres oscuros. Y digo que era un término justo porque estos frailes apoyaban la quema de libros no cristianos, es decir, obstaculizaban el saber humano en cualquier otra forma que no fuera la que ellos imponían. No habían entendido el don de la sabiduría de Dios, que, como dije en un video anterior, está destinada a todos los hombres. Allí cité Santiago 1:5, donde leemos: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Lo cierto es que el accionar de este tipo de religiosos y los desmanes cometidos durante siglos por la Iglesia Católica, desconociendo las enseñanzas de amor de Jesucristo e interpretando con palabra de hombre la palabra de Dios, fue una de las causas del apogeo del humanismo y de la aceptación universal del término oscurantista para referirse a todo tipo de creencias religiosas. Obviamente existe un humanismo religioso concebido por filósofos de distintas religiones. Ese humanismo busca que el hombre pueda realizarse humanamente desde un marco de integración de las ideas humanistas con distintas prácticas y creencias religiosas. Y el humanismo cristiano es una forma de humanismo religioso. Su especificidad, por supuesto, se da en integrar al humanismo
a un sistema de creencias monoteísta, en nuestro caso, el cristianismo. Pero ciertamente, el humanismo cristiano o según Cristo es una cosa totalmente distinta al oscurantismo y al simple humanismo. Pone al hombre en el centro de la creación, pero escuchemos, en el centro de la creación. Es decir, el hombre es la criatura más amada por Dios, que es el autor de la creación. Está en el centro, sí, porque es el Hijo amado de Dios, la obra perfecta de su creación, la naturaleza. Tiene el regalo del libre albedrío que Dios le concedió, pero no puede dar ni un solo paso correcto si se aparta de las enseñanzas de Dios. El humanismo cristiano reconoce el valor que Dios mismo puso en el hombre para cumplir su plan perfecto. Reconoce que Dios dotó a esa criatura con un grupo de leyes humanistas que le permiten funcionar humanamente perfecta y espiritualmente perfecta en cualquier sociedad. Reconoce que al cometer muchísimos errores por no asumir como modos de comportamiento las leyes que Dios le dio, el hombre necesitó un modelo único, ejemplar, indiscutible, en el cual podía ver cómo Dios quería que se aplicaran esas leyes y envió a Jesucristo, su Hijo unigénito, como Maestro perfecto y eterno. Reconoce el humanismo cristiano que ya que estamos vapuleados día a día por la batalla espiritual entre Dios y el diablo por nuestras almas, y ya que no podemos en nuestras fuerzas llevar adelante esa eterna guerra, nos dejó su Espíritu Santo. Escuchemos, Jesucristo mismo nos puso dentro al mismísimo Espíritu Santo de Dios para que nos asesorara, rectificara, para que nos guiara siempre que lo pidamos en oración con fe y que buscáramos los miles de ejemplos de humanismo cristiano con los que Dios definió en la Biblia ese concepto. Y ese humanismo, queridos hermanos, es absolutamente aplicable en todas y cada una de las áreas de nuestras vidas. Dios los bendiga.